Hola a todos, mi nombre es Domingo Edwards y en esta cápsula 8 vamos a hablar de autenticación, autorización y manejo de sesión. Ya, entonces el primer concepto es ¿qué es la autenticación? Sam Newman en su libro de microservicios habla de que es el proceso mediante el cual confirmamos que una parte es quien dice ser. Entonces existen diversos factores de autenticación que nos permiten saber que alguien que está accediendo a nuestros sistemas, ya sea un usuario o otro servidor que se integra con nosotros, nos envía algo para que nosotros sepamos efectivamente que esa persona es quien dice ser. Y no es, por ejemplo, un atacante o alguien que quiere tener acceso indebido. Entonces, existen tres factores de autenticación. El primero es algo que tú sabes o knowledge. El segundo es algo que tú tienes o ownership. Y el tercero es algo que tú eres, inheritance, ¿ya? Entonces, los más clásicos son algo que tú sabes, también los menos seguros, que vendría siendo como un email y contraseña. O sea, yo sé cuál es mi email, yo sé cuál es mi contraseña. O una pregunta secreta, por ejemplo, cuál es el nombre de tu mejor amigo o cuál es el segundo apellido de tu madre, cosas de ese estilo. El segundo factor es algo que tú tienes, ¿ya? Y esto, por ejemplo, podría ser una autenticación por el teléfono, que cada vez que alguien haga login, yo me tengo que meter en una aplicación de mi teléfono, apretar un botón y la aplicación solamente puede estar en un teléfono a la vez. Entonces, si es que alguien no tiene mi teléfono, no tiene acceso. O, por ejemplo, una superclave, que son estas tarjetas de números como de coordenadas de los bancos, que en el fondo, si es que yo no tengo la superclave, no tengo las coordenadas, entonces no es algo que yo sé, sino que es algo que yo tengo. Y por eso es importante que nunca le saquen una foto a estas tarjetas o que tengan hartas coordenadas para que alguien no se las aprenda de memoria. Y lo tercero es algo que tú eres, ¿ya? Y ahí hay como distintos tipos de biometría, como sería una huella digital, una detección de cara, etcétera. Entonces muchas veces nosotros vemos en algunas aplicaciones autenticaciones de múltiples factores, ¿ya? Que vendría siendo, por ejemplo, cuando yo hago un pago en un banco, tengo que poner el email, el root y la contraseña para entrar al banco, pero además cuando hay un pago, se ocupa una aplicación en el teléfono como Santander Pass o, por ejemplo, el Digipass del Vice, etcétera. O de repente te pasan incluso una superclave y uno tiene estas tarjetas de coordenadas. Entonces, cuando yo quiero hacer algo importante, tengo dos factores de autenticación, ¿ya? Mercado Libre, por ejemplo, uno hace login con usuario y contraseña, pero cuando quiere hacer una compra, de repente te pide como una detección facial. Y ahí tienen, por ejemplo, un factor de algo que tú eres, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es la autorización? Bueno, según la definición de Wikipedia, que yo la encontré bastante buena, es el proceso de autorización que se suma para decidir si la persona, programa o dispositivo X tiene permiso para acceder al dato, funcionalidad o servicio Y. Es decir, qué acceso le damos a una persona. Por ejemplo, un administrador puede borrar tablas en base de datos, pero un operario no tiene ese tipo de autorización. Entonces, si es que un principal que se llaman, que como sale acá podría ser una persona, un programa o otro dispositivo que se integra a nuestro sistema, tiene permiso va a ser una cosa Y, ¿ya? Entonces existen diferentes como tipos de autorización también. Existen algunas que son basadas en roles, como por ejemplo dividir a todos tus usuarios en administrador, manager, cliente, certificado, visita, etcétera. Basada en atributos, ya, en el fondo yo le digo como a alguien le doy un token o le doy una tarjeta que le dice a qué tiene acceso, ya. Entonces, por ejemplo, si uno ve en un hotel, como que le pasan una tarjeta a cada persona con los accesos que tiene las piezas y yo en la tarjeta le pongo a qué tiene acceso. Por ejemplo, tiene acceso a la tabla de usuarios, a la tabla de libros y a las películas, pero no tiene acceso a otro tipo de cosas, ¿ya? Y hay como una detallación, por decirlo así, como una especificación en lo que es en atributos, que vendría siendo como el Fine Grained Authentication, que vendría siendo como tú tienes permiso para leer los libros, como para hacer get, pero no tienes permiso para escribir en los libros y cambiar la información. Entonces ahí podríamos poner como books.read, book.write y darle como accesos de lectura o escritura o de borrar cosas a la autorización que nosotros le damos a la persona o servicio X, ¿ya? Entonces, existen diferentes implementaciones, ¿ya? La primera es por cookies de sesión y la segunda es por Access Token, en específico con JSON Web Token. Entonces, existen como documentos en Internet, que son los Requests for Comments, que detallan toda la especificación de qué son las cookies, para qué sirven, etcétera, por qué se crearon, y también para los Access Token, ¿ya? Ahí están como anotados los códigos y si es que quieren ver el detalle de qué se hace, como el detalle de cada una y toda la especificación, pueden ir a leerlo, lo recomiendo bastante. Entonces, las session cookies permiten persistencia al lado del servidor y del cliente, ya que como HTTP es un protocolo stateless, en que el servidor no mantiene estado, entonces nosotros le ponemos estas cookies al navegador. Entonces, quien guarda información de estado son los clientes y no el servidor. La gracia es que son fáciles de implementar, ¿ya? Y que son stateful, o sea, yo mantengo la sesión con el usuario, ¿ya?
Y la sesión se elimina al cerrar el navegador. Esto es algo muy típico, por ejemplo, en las páginas de los bancos que quieren que cuando yo cierro el navegador se salga la sesión. Pero tiene como mala usabilidad en los usuarios cuando yo quiero efectivamente persistir la sesión, por ejemplo, en mi cuenta de Facebook. En mi cuenta de Facebook yo me puedo meter hoy día o mañana y probablemente voy a seguir estando logueado, ¿ya? Con cookies de sesión no podríamos hacer esa implementación, ¿ya? En cambio, los Access Token tienen la persistencia del lado del cliente, lo cual lo hace más stateless y esto permite una mejor escalabilidad, porque yo no tengo que estar guardando en mi base de datos las cookies de sesión a diferencia del otro modelo. Tiene mayor lógica de autorización porque yo le puedo poner como datos dentro de un JSON Web Token y eso permite yo, por ejemplo, poner estos roles que habíamos dicho acá dentro del token y no tengo que estar como manejando los roles en el código en el servidor. Y tiene sesiones persistentes. Lo que decía antes, con Access Tokens, nosotros le podemos dar un Access Token a un usuario que expira a la semana y ese usuario va a tener acceso al sistema durante toda la semana. Entonces, a nivel de usuario, por ejemplo, podría estar como logueado durante toda una semana. Algunos problemas que tiene es que nosotros, como no los tenemos guardados nosotros, sino que están del lado del cliente, nosotros no podemos como revocar los tokens a menos que efectivamente empecemos a guardarlos. Entonces, si es que a algún cliente mío le roban un token, entonces esa persona que robó el token va a tener acceso por toda la semana y yo como servidor no tengo nada que hacer, ¿ya? Entonces, acá hay un poco el flujo de lo que es una HTTP cookie, ¿ya? En primer lugar, como esto es autenticación y autorización, lo primero que tiene que hacer el usuario es autenticarse, ¿ya? Entonces, en este caso, hace un post a una ruta de login y envía su usuario y contraseña. Nuestro servidor crea un ID de sesión, que es un identificador único de esa sesión, y le retorna ese ID de sesión al usuario, ¿ya? Puede ser un UID o algún otro tipo de ID y le envía con el header setCookie. SetCookie, el navegador recibe ese header y va a setear la cookie en las cookies del navegador, ¿ya? Y va a quedar como ahí el guardada su sesión. Y al mismo tiempo, cuando yo le mando esta sesión, tengo que yo guardar también todos los datos de esa sesión en mi base de datos. Entonces, como ven, se guarda el Session ID del lado del cliente y se guarda el Session ID en el lado de la base de datos. Eso permite que cuando el usuario quiera acceder nuevamente en una comunicación siguiente, manda el Session ID en la cookie. Yo reviso en mi base de datos si efectivamente ese usuario tiene esa sesión, reviso quién era el usuario, si es que está expirada, si no está expirada, etc. Y le envío el contenido, ¿ya? Entonces, si el usuario no me envía la cookie, yo le niego el acceso, pero si es que el usuario efectivamente me envía la cookie y yo la tengo en mi base de datos, entonces le puedo dar acceso. Eso. Entonces, como ven, hay estado en el servidor y hay estado en el cliente para poder mantener esta sesión, lo cual rompe un poco el stateless de HTTP, ¿ya? El segundo caso es un flujo con JSON Web Token, que al principio tenemos la misma parte del flujo, en el fondo se hace un post a una ruta de autenticación que me envía el usuario y contraseña, yo chequeo que el usuario y la contraseña sea correcta, y en vez de devolverle una cookie, esta vez le vamos a devolver un token, ¿ya? Entonces yo le devuelvo aquí un Access Token con el JSON Web Token, y después el usuario me tiene que enviar cada vez el token a mi servidor y yo solamente tengo que chequear que el token sea válido. Entonces ustedes me preguntarán cuál es la diferencia entre este flujo y el otro. Es que en este caso yo no tengo que guardar el token en base de datos, solamente tengo un pequeño secreto con el cual yo firmé el token. La gracia de estas firmas, que son como criptográficas, es que me permiten que yo valide si es que este token que me envía el usuario fue modificado. Y si el usuario modifica el token, entonces se rompe la firma y yo no puedo ver que efectivamente, o sea, y yo puedo ver que efectivamente ese token no fue generado por mí. Entonces al final es como un sello que nosotros hacemos cuando generamos el token que permiten saber que este token efectivamente no ha sido modificado. Resumiendo el flujo, entonces hay autenticación y luego cuando me envían los datos con el token yo sí puedo devolver entonces el payload y se pasa también la autorización, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve un JSON Web Token? En general son 3 JSONs, ¿ya? El primero tiene como el algoritmo de firma, que en este caso es HS256, y el tipo de token. En este caso el token es un JSON Web Token. Después tiene un payload, que nosotros le ponemos para poner todos los datos que nosotros queramos. Hay algunos claims como típicos que vamos a nombrar más adelante. Y después tenemos la firma, la firma del token. Entonces, lo que hace nuestro servidor es que chequea que esta firma sea correcta con un secreto que nosotros guardamos en el servidor. Y si es que la firma es válida, entonces deja pasar el token. Si la firma es inválida, rechaza la solicitud. Y como pueden ver, tiene 3 partes separadas por un punto. Y lo verán en un poco en clases, pero cada una de estas partes está firmada y tiene este contenido.
Ahora, importante, esta información es visible, ¿ya? No porque acá se vean como caracteres raros, no lo podemos ver. De hecho, yo puedo pescar esto, copiarlo, ir a la página de JSON Web Token y voy a tener toda esta información. Ya que esto está firmado, pero no está encriptado, ¿ya? La diferencia de la encriptación es que la información no es visible, pero en la firma la información es totalmente como pública, ¿ya? Por lo mismo, hay que seguir ciertas prácticas de seguridad, como nunca poner información sensible, ya que, como dije, el token está firmado, no encriptado. Usar algoritmos de firma adecuados, como HS256, para que alguien no pueda generar un token y suplantar la identidad del servidor. Lo tercero es dar tiempos de expiración adecuados, ya que, como les decía antes, si es que yo le doy un año de token, si alguien roba ese token, entonces esa persona que le robó el token al usuario va a tener acceso malicioso durante todo el año y yo no voy a poder hacer nada frente a ello. Entonces, en general, traten de dar expiraciones más o menos cortas. Dar acceso restringido, ya que como me pueden robar el token, entonces hay ciertos flujos que mejor que el usuario de nuevo tenga que poner su huella digital o tenga que usar alguna autenticación de otro tipo, porque si es que a mí me roban el token del banco, por ejemplo, yo no quiero que la persona haga compra. Entonces, para las compras del banco, que es como la cosa más importante, de nuevo yo le pido una autenticación y no le doy como acceso durante harto tiempo. Y lo quinto es donde ustedes guardan el token, o sea, dónde lo guardo yo en el navegador para que me lo roben menos. Y para eso lo pueden guardar en local storage o en HTTP cookie. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Local storage tiene como cross-site scripting que le pueden hacer y HTTP cookie está como a site request forgery. Así que ahí tienen que ir, leer bien y ver dónde lo van a implementar. Como les decía, los tokens tienen algunos claims estándar que están como detallados en especificaciones y si uno sigue estos estándares nos deja como integrarnos a algunos servicios de manera más fácil, ¿ya? Entonces, ¿qué información típica nosotros le damos a un usuario cuando crea una sesión? Le damos el claim is, que es quién es el que dio el token. Por ejemplo, Google me dio un token, o Authorization Service, o Server provee el token, es quien lo genera. Sub es a quién se lo genere. Por ejemplo, podría ser Domingo Edwards, o mi mail, o un ID, o un root. Una primary key de quién genera, o sea, a quién le estoy dando este token. El audience es a quién va dirigido. Ya, imagínense, yo tengo dos servicios. Tengo un servidor web de productos y tengo otro servidor web que es el de Facebook, ¿ya? Entonces este token yo lo estoy generando para que tenga acceso a Facebook o para que tenga acceso a la API de producto. Yo le puedo poner varias audiencias al token, pero la gracia es que el servidor chequea que ese token que le está llegando efectivamente sea un token generado para ese servidor. Exp, que es el tiempo de expiración del token, y AT, que es cuando se genera el token. Al final se chequea como que el tiempo de expiración se compara con el IAT y ahí se calcula como si es que el token está expirado. Los scopes, que en scopes nosotros podemos poner como strings que nos den la autorización de la persona. Entonces le podríamos poner en los scopes que es administrador. O podríamos poner books o books.read según las formas de autorización que habíamos hablado anteriormente. Y lo otro es que hay muchos más claims reservados. Acá les dejo el link. Así que si es que ustedes le quieren meter algo a su token que necesiten para su aplicación, vayan a este link, vean si hay algún claim estándar que cumple su caso de uso. Y si es que no hay, ahí pueden inventar uno que no colisione con nosotros para que no tengan problemas si se integran con alguien más. Entonces existen lo que se llaman Identity Providers, que nos permiten como tener autorización y autenticación tanto del lado del servidor como del cliente de manera más fácil. Algunos proveedores típicos son Auth0 y Okta, y la gracia es que estos implementan los estándares de forma bastante rigurosa, y eso permite tener, por ejemplo, cosas como Single Sign-On o Social Sign-In, como login con Facebook, con Google, con Microsoft. Permiten integrar algunos sistemas que, como cumplen el estándar, tienen como la misma interfaz y permite como implementar esto de manera mucho más rápida. Y además, como acá también hay un tema de seguridad, es mejor también usar estos proveedores, ¿ya? En el caso del proyecto, la idea es que ustedes implementen autenticación y autorización. Entonces no vamos a usar los proveedores, sino que lo van a hacer ustedes mismos. Las decisiones de implementación para la cápsula práctica de este contenido va a ser una autenticación por email y contraseña. ¿Ya? Vamos a usar un solo factor y va a ser email y contraseña por simplicidad. Vamos a usar autorización por roles, o sea, en el scope le vamos a poner si es que es admin, si es que es certificado, si es que es un usuario normal, etc. La implementación también va a ser por Access Token, o sea, no vamos a usar cookies de sesión, sino que vamos a hacerlo con JSON Web Token para facilitar como la transmisión de información en la sesión y para no tener que guardar tokens en base de datos. Y vamos a usar librerías estándar para tener mayor seguridad, ya que estas implementan los algoritmos de encriptación correctos,
La verificación del token está implementada y súper testeada por muchos usuarios, así que en general cuando hagan estas cosas como de criptografía, seguridad, etcétera, siempre usan librerías estándar que tengan altas descargas y que estén como battle tested. Cayendo un poco más en los detalles de la implementación del proyecto, entonces vamos a tener que crear un endpoint de autenticación que le vamos a tener que hacer un post de autenticación. Y en el body va a tener los datos del usuario y su contraseña. Nosotros vamos a chequear que el nombre de usuario y contraseña sean correctos. Le vamos a generar un token con los claims apropiados, como scope, issuer, audience, sub, etc. Expiración y todas esas cosas. Vamos a firmar el token con un secreto. O sea, nosotros le vamos a poner un secreto como me encanta el desarrollo web. Y con el algoritmo vamos a pescar el payload, este JSON que generamos, y vamos a generar un hash como del token. Y vamos a devolverle el JSON Web Token al cliente para que lo guarde en su navegador, ¿ya? Y a nivel de autorización, eso es para la autenticación. Y a nivel de autorización, vamos a crear un middleware que cuando nos llegue una solicitud, chequee que efectivamente esté el token para las rutas protegidas y va a verificar que el token sea válido. Y vamos a hacer un middleware de autorización por role que va a checar el scope del JSON Web Token y va a ver si es que esa ruta tiene el scope adecuado. Entonces, por ejemplo, si la ruta eliminar usuarios solamente va a ser para el tipo administrador. Entonces, este middleware va a leer el scope del token. Si es que tiene admin, lo va a dejar pasar. Y si es que no tiene admin, le va a tirar un 403 de forbidden. Y acá les dejo entonces toda la bibliografía de todas estas cosas. Hay varios RFCs que ustedes pueden leer. Están el libro acá de Newman que habla también de autorización y autenticación, un poco más alto nivel. La especificación del JSON Web Token, los links de Wikipedia de estos temas. Toda esta información es bastante útil si es que ustedes quieren entrar en detalle y aprender un poco más de esto. Así que eso, los dejo después con mis compañeros que van a hacer como la implementación práctica de lo que hemos hablado en esta cápsula.